Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda ponente de esta segunda jornada del CONEF, que es la doctora Isabel Guillamón, que se licenció en Física por la Universidad de Murcia, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es investigadora Ramón y Cajal en el Laboratorio de Bajas Temperaturas y Altos Campos Magnéticos en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, recientemente nos hemos enterado de que deberíamos darle la enhorabuena esta semana porque ha sido premiada con el premio Miguel Catalán 2020 a investigadores menores de 40 años. Así que enhorabuena, Isabel, Muchas y gracias. muchísimas gracias por estar aquí como ponente. Muchas gracias. Cuando quieras puedes empezar a presentar. Vale. Comparto la pantalla. ¿Veis el modo presentación? Perfectamente, sí. Vale. Pues voy a poner el puntero. Si me deja. Ahí está. ¿Veis el puntero? Vale, pues buenos días, lo primero, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando me habéis contactado, veis la pantalla completa, ¿verdad? Vale. Cuando me contactasteis me dijisteis un poco que os hablara de la superconductividad, de qué es la superconductividad y sus aplicaciones. Y bueno, pues voy a empezar por ahí, voy a contaros un poco qué es la superconductividad, porque este fenómeno es interesante, qué aplicaciones hay hoy en día de la superconductividad, que ya hay muchas, y luego voy a hacer un pequeño repaso a la historia de la superconductividad y en qué punto estamos ahora y qué preguntas hay abiertas y cuáles son los retos actuales de la superconductividad. Y luego al final, si me da tiempo, os contaré un poco qué es lo que hacemos en el laboratorio de bajas temperaturas y altos campos magnéticos. Como han dicho, yo trabajo ahí. Esta es la página web del laboratorio, por si os apetece meteros a ver más información. Y este es mi correo electrónico, que me podéis contactar cuando queráis. Ya lo habéis dicho vosotros, pero voy a hacer un resumen muy rápido, voy a ir más rápido para contaros un poco cuál ha sido mi trayectoria en la superconductividad. Como habéis dicho, yo estudié física en la Universidad de Murcia, que además fui primera promoción, con todo lo que implica, y los que estáis en carreras empezando con las primeras promociones sabéis lo que es. Y cuando terminé me fui a Madrid a hacer la tesis doctoral y ahí empecé a trabajar con un microscopio de efecto túnel a muy bajas temperaturas, ¿vale? En superconductores. Yo cuando empecé a estudiar superconductores utilizando esta técnica. Y bueno, cuando os digo bajas temperaturas, estamos en el laboratorio, trabajamos muy cerca del cero absoluto. Aquí podéis ver una escala de temperatura y nosotros podemos enfriar a temperaturas del orden de unas pocas milésimas del Kelvin. O sea, trabajamos a temperaturas del orden de unos pocos milikelvin. O sea, ya estamos realmente muy cerca del cero absoluto de temperatura. Y utilizamos estas técnicas de microscopía de efecto túnel que nos permiten pues, amplificar o estudiar los fenómenos a la escala del átomo, con una resolución espacial del orden de los Armstrong. Y bueno, cuando acabé la tesis me fui a Bristol y estuve 3 años ahí en la Universidad de Bristol y ahí seguí estudiando superconductores, pero utilizando una técnica distinta, que son los altos campos magnéticos. La superconductividad, como os contaré ahora, está muy relacionada con la presencia de un campo magnético, tiene una interacción importante y esta herramienta es bastante útil para poder entender las propiedades de los superconductores. Y bueno, aquí pongo una pequeña escala de los campos magnéticos que aparecen en la naturaleza. Por ejemplo, el imán de frigorífico es 1/10 de Tesla, más o menos, y los imanes que utilizamos en los laboratorios normales son hasta unos 22 Tesla, los comerciales. Y cuando uno quiere estudiar a campos magnéticos más altos, tiene que irse a instalaciones especializadas de altos campos y actualmente se pueden conseguir campos tan altos como 45 Tesla, campos continuos que se mantengan en el tiempo, o campos pulsados de hasta varios miles de Tesla.
En este caso son imanes destructivos, quiere decir que solo puedes aplicar el campo una vez, porque cuando aplicas ese campo tan alto, directamente implosiona tanto la bobina como la muestra, o sea que tienes solo una oportunidad, pero se hacen experimentos para que sepáis a estos campos magnéticos tan altos. Y yo pues tuve la oportunidad de viajar a estas instalaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos es donde está este imán de 45 Tesla y aquí en Europa tenemos campos de hasta casi 100 Tesla. Y después, en el 2013, ya volví a la Universidad Autónoma de Madrid y combiné lo que aprendí en mi tesis con lo que aprendí durante mi postdoc y empezamos a trabajar en construir un microscopio de efecto túnel a muy bajas temperaturas y también a campos magnéticos muy altos gracias a un proyecto europeo, un proyecto RC, que nos dio la oportunidad de poder poner esta técnica en funcionamiento. Bueno, antes de empezar y de forma muy breve, os quería enseñar una imagen que a mí me gusta mucho y que muestra cómo avanza la ciencia y otras ramas del conocimiento. Imaginaros que pudiéramos representar el conocimiento humano en esta esfera. Entonces, cuando empezamos en primaria, pues empezamos aprendiendo lo más básico y vamos ampliando en secundaria, en la universidad ya empezamos a especializarnos un poco y sobre todo nos especializamos cuando uno ya tiene que elegir el tema de su máster o su doctorado, ¿no? Y ahí es cuando uno llega un poco a lo que conocemos como la frontera del conocimiento, ¿no? Se dice muchas veces que la ciencia o que la investigación trata de expandir esta frontera del conocimiento. Y bueno, pues eso es un poco a lo que se dedica, a lo que consiste la carrera investigadora, en expandir esta frontera del conocimiento. Y bueno, en mi caso, esta especialización es la materia condensada y yo intento de expandir un poco esta frontera del conocimiento en un área dentro de la materia condensada que es la superconductividad. Os cuento esto sobre todo para centrar la superconductividad como un fenómeno que está dentro de la materia condensada. Y bueno, ¿qué es eso de la materia condensada? Porque cuando yo empecé la carrera, pues la verdad es que conocía un poco la astrofísica, tenía esa idea de un poco de magnetismo, las propiedades eléctricas de los materiales, la mecánica, las leyes de Newton, pero hasta que no avanzas en la carrera uno no entiende qué es la materia condensada. Incluso muchas veces uno acaba la carrera y le dicen esto de materia condensada y no te suena mucho qué es. Y nosotros nos dimos cuenta de eso, yo y unos compañeros de la Autónoma, Elsa Prada y Enrique Sagún, la Universidad Autónoma de Madrid, y decidimos pedir financiación a la Sociedad Americana de Física para hacer un vídeo para los estudiantes de física para explicar, para que pudierais tener desde el principio algo que os introdujera a qué es esto de la física de la materia condensada. Y el vídeo se llama precisamente Física de la materia condensada tan cerca y tan desconocida, porque en realidad la mayor parte de las cosas que utilizamos en el día a día, pues el móvil, cualquier dispositivo, está basado en otros dispositivos que son consecuencia de investigaciones en la materia condensada, desde los transistores a los cristales líquidos y un largo etcétera. O sea, al final, el mundo que nos rodea es sobre todo, estamos mucho más cerca de los resultados de la investigación en materia condensada y de hecho este es una de las áreas más importantes en investigación. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Física, 1/3 de los físicos están trabajando en el área de la física de la materia condensada. Y recientemente, esto hace unos pocos años, hicimos otro vídeo en colaboración con Quantum Fracture desde el IFIMAC, que es el Centro de Física de la Materia Condensada. Es un vídeo más breve en el que también se explica lo mismo. Os menciono por si tenéis curiosidad y queréis echarles un vistazo. Y este vídeo se titula La física de lo complejo, ¿vale? Y es porque muchas veces cuando uno piensa en las diferentes ramas de física, la física de altas energías la define como la física de lo infinitamente grande, la física de partículas es la física de lo infinitamente pequeño y la física de la materia condensada es la física de lo infinitamente complejo, ¿vale? Y entonces, ¿y por qué? Pues preguntaréis, ¿por qué la física de lo infinitamente complejo? Y un poco la respuesta a esta pregunta la dio Anderson en un artículo muy conocido que publicó en el año 72 en la revista Science, que se titula More is Different, donde define la materia condensada como la ciencia que describe las propiedades de los materiales en su estado condensado, es decir, en estado sólido y líquido. Y él introduce un concepto muy importante que es el concepto de emergencia, ¿vale? Y entonces la emergencia se refiere a las propiedades nuevas
que aparecen cuando juntamos muchas partículas, por ejemplo, átomos, espines, moléculas, y que no pueden explicarse a partir de las propiedades individuales, a partir de las propiedades de las partículas individuales. Entonces, por ejemplo, imaginaros que tenéis partículas que se caracterizan por la propiedad del color azul. Y esas partículas es su propiedad fundamental. Al juntarlas, de repente emerge una propiedad nueva y es el color rojo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo absurdo para enseñaros a qué se refiere este concepto de emergencia. Otro ejemplo es la superconductividad. La superconductividad aparece cuando cogemos electrones que tienen unas determinadas las propiedades de los electrones y cuando los juntamos aparecen interacciones entre ellos y esas interacciones hacen que aparezca un estado nuevo de la materia que es la superconductividad. ¿Vale? Superconductividad es un estado cuántico macroscópico que emerge como consecuencia de las interacciones entre los electrones. Estado cuántico macroscópico se refiere a que un material macroscópico, como puede ser un superconductor, está descrito por una única función de onda, como si fuera un solo átomo. ¿Vale? Tiene un comportamiento cuántico. Por eso muchas veces cuando uno piensa que para hacer cuántica necesita irse a la escala muy pequeña, pues a veces es así, pero también existen fenómenos que manifiestan sus propiedades cuánticas a escala macroscópica, y uno de estos es la superconductividad. Otro ejemplo es la superfluidez o la condensación de Bose-Einstein, por ejemplo. Vale, pues ya voy a entrar después de esta pequeña introducción en materia para contaros un poco qué es la superconductividad. La superconductividad se descubrió en el año 1911. La descubrió Cammel Innes en su laboratorio en Leiden y la descubrió él porque era el único laboratorio donde en aquel momento podían bajar la temperatura lo suficiente como para observar este fenómeno. Y es que 3 años antes Cammel Innes fue el primero que consiguió licuar el helio. De hecho, recibió el premio Nobel en el año 1913 no por el descubrimiento de la superconductividad, sino por la licuefacción del helio. En aquella época había una guerra fría científica, en la que había una competición entre distintos laboratorios en el mundo por ver quién conseguía bajar más la temperatura, porque eso le abría puertas a hacer investigación, a descubrir nuevas cosas, ¿no? Y Cammel Innes fue el primero, y el primer experimento que hizo precisamente fue medir cómo variaba la resistencia eléctrica del mercurio. Y lo que vio, algo que no esperaba, que al bajar la temperatura de repente vio una caída muy brusca de la resistencia a un estado de resistencia cero. En un primer momento pensó que se había confundido, que había algo mal en el experimento, pero vio que era reproducible y en ese momento le llamó superconductividad precisamente por este estado de resistencia cero. Bueno, pues ¿qué son los superconductores? Los superconductores tienen 2 propiedades fundamentales. La primera es la que ya descubrió Cammel Innes en el año 1911 y es la resistencia eléctrica nula. Entonces, en un superconductor, por debajo de una cierta temperatura, que se llama temperatura crítica, la resistencia cae abruptamente a cero y el material es capaz de conducir la corriente eléctrica sin ningún tipo de disipación, sin producir ningún tipo de disipación en el material. Entonces, como veis, al bajar típicamente los metales, al bajar la temperatura, la resistencia cae de forma más o menos continua y monótona, pero hay un punto que es la temperatura crítica en la que cae bruscamente a cero. Entonces, bueno, si estuviéramos en el laboratorio haciendo esto presencialmente, podríamos ver esto en directo, pero como no, os he traído un pequeño vídeo. Creo que tengo que quitar el puntero. Y es un experimento que se puede hacer, como veis, simplemente con un polímetro. Y aquí lo que tenemos es una bobinita de un hilo que está hecho de material superconductor. En este caso es niobio titanio, ¿vale? Es un material que se hace superconductor por debajo de 10 Kelvin. Y es un material bastante resistivo. Aquí tenemos más o menos 1 metro de ese cable enrollado y, como veis, tiene una resistencia de unos 336 ohmios, o sea, una resistencia bastante alta. 1 metro, por ejemplo, de cobre tendría una resistencia ni siquiera de un ohmio. Y bueno, ahora estamos metiendo el superconductor en nitrógeno. ¿Vale? El nitrógeno está a 77 Kelvin y, como os he dicho, la temperatura crítica de este superconductor es unos 10 Kelvin. Bueno, se ha apagado el polímetro, se vuelve a encender
y la resistencia ha caído un poquito, porque como os dije antes, la resistencia baja un poco con la temperatura y cae más o menos de unos 336 a unos 315. ¿Vale? Entonces, a continuación, lo que hacemos es tirar el nitrógeno y meter helio. Ahí ahora mismo se está metiendo helio y como veis, la resistencia cae aún más, sigue cayendo porque se está enfriando y llega un momento que se baja por debajo de la temperatura crítica y cae de forma brusca a cero. ¿Vale? Entonces es una propiedad que es fácil de probar en el laboratorio y de hecho cuando uno descubre un superconductor nuevo, una de las primeras propiedades que comprueba es si su resistencia eléctrica cae a cero. La segunda propiedad de los superconductores, que es fundamental, es el efecto Meissner, que fue descubierto por Meissner y Osenfer en el año 1933, unos 20 años después de que Campbell y Nones descubriera el estado de resistencia cero. Y este efecto consiste en que el superconductor se comporta como un diamagnético perfecto. Si sabéis, los diamagnéticos son esos materiales que en presencia de un campo magnético expulsan el campo magnético de su interior. Y eso es exactamente lo que hace un superconductor. Al enfriarlo por debajo de su temperatura crítica, en presencia de un campo magnético, expulsa el campo magnético. No quiere tener campo magnético en su interior. Y seguro que habéis visto, si no en persona, en algún vídeo, una demostración de este efecto Meissner. Aquí tenemos otro superconductor. En este caso, este superconductor es diferente al otro. Este es un superconductor de alta temperatura crítica y luego os contaré las diferencias. Y se le coloca un imán encima. El superconductor en este caso está enfriado con nitrógeno. Ya a temperatura de nitrógeno se hace superconductor. Y cuando colocamos un imán encima, podemos ver que el imán levita. Y la razón por la que levita es porque el superconductor trata de repeler el campo magnético para que no entre en su interior. ¿Vale? Luego, más adelante, os enseñaré que el campo magnético, en el caso de estos superconductores, puede penetrar parcialmente y lo hace creando agujeritos en el material que se llaman vórtices. Luego lo entenderéis mejor. Y el caso es que a veces es difícil mover esos vórtices y eso hace, por ejemplo, que cuando tratemos de mover el imán, ¿veis?, no se cambie de posición, se queda anclado en un sitio. Y eso es precisamente por la presencia de estos vórtices que os contaré qué son ahora en un momento. Bueno, pues hasta que aparecieron los superconductores, los materiales que se conocían por su comportamiento eléctrico eran los metales, los conductores, como por ejemplo el oro o la plata o el cobre. El cobre es un muy buen conductor, de hecho por eso se utiliza para hacer las instalaciones eléctricas de nuestras casas. Y los semiconductores, que son materiales que conducen la corriente eléctrica bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se aplica una diferencia de potencial entre ellos, y luego, por ejemplo, el silicio o el germanio. Y luego están los aislantes. Los aislantes son materiales que no conducen la corriente eléctrica, como puede ser el plástico o la madera. Y bueno, pues los superconductores son una familia nueva de materiales que además pueden ser cualquiera de estos. Pueden ser conductores, semiconductores o aislantes. En su estado normal, y al bajar la temperatura por debajo de esa temperatura, se vuelven superconductores, es decir, con un estado de resistencia cero, mejor que el mejor de los metales, mejor que el oro, mejor que el platino, mejor que cualquier otro metal. Y como ya os digo, cualquiera de estos materiales, un aislante, al enfriar la temperatura, se puede volver superconductor. Y un conductor, de hecho, cuanto más aislantes son, cuanto más aislantes son en su fase normal, mayor suele ser la temperatura crítica a la que el material se hace superconductor, curiosamente. Y bueno, ¿qué ocurre microscópicamente en un material para que se haga superconductor? Entonces, para explicar esto de forma más o menos gráfica, he puesto estos pequeños vídeos. Aquí en este vídeo podéis ver en rojo están representados los átomos y en amarillo los electrones, ¿vale? Entonces, generalmente estos átomos no están quietos, aunque aquí aparezcan quietos, se están moviendo, pues tienen vibraciones térmicas, se están moviendo en torno a su posición de equilibrio en la red cristalina. Entonces, los electrones, cuando pasan, cuando se aplica una diferencia de potencial entre los extremos del conductor, aparece una corriente, estos electrones se mueven y chocan contra los átomos. Y en ese choque pierden energía, disipan energía, y eso es el origen de la resistencia eléctrica en un metal.
¿Qué ocurre en un superconductor? Pues en un superconductor los electrones pasan a estar escritos, pasan a un estado coherente macroscópico y son capaces de moverse por el material sin chocar absolutamente con nada. Por lo tanto, no disipan energía. En un conductor normal no es el mismo número, el número de electrones que salen de este extremo no llegan al otro extremo, se pierden en el camino, por lo tanto hay una pérdida de energía potencial, de voltaje. El voltaje que tenemos aquí es distinto, es mayor que el que tenemos en el otro extremo, por eso esa caída de voltaje explica la resistencia del material. Sin embargo, en un superconductor la caída de voltaje es absolutamente cero. Y esto tiene consecuencias y de hecho fue lo primero en lo que se pensó cuando se descubrieron estos materiales. Y es que se podrían hacer conductores sin ningún tipo de pérdidas. Por ejemplo, si os imagináis el transporte entre las centrales eléctricas y nuestras casas, actualmente se realiza a través de estos cables de alta tensión hechos de cobre. Pues no, generalmente se pierde en torno a un 25% de la potencia desde la central eléctrica hasta nuestras casas, debido a la resistencia de estos cables de cobre. Y esa es una de las razones por la que pagamos la factura de la luz, porque pagamos un poco las pérdidas. Sin embargo, si fuéramos capaces de hacer este transporte de energía entre las centrales eléctricas y nuestras casas con un cable superconductor, pues las pérdidas serían prácticamente cero. O sea, nos llegaría la misma energía que sale de las centrales eléctricas. Además, se podrían hacer, en lugar de estos cables de alta tensión que tienen un impacto sobre el medio ambiente, se podrían hacer cables subterráneos en los que que fueran pues eso, ecológicamente mucho menos dañinos para el medio ambiente. Y bueno, ¿qué impacto tiene la superconductividad en la sociedad? Pues como ya hemos visto en el ejemplo anterior, tiene un impacto bastante importante en el transporte y el almacenamiento de energía. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran proyecto que ya se está implementando, que es conocido como el proyecto Tres Amigas, en el que se pretende conectar las 3 grandes centrales eléctricas que hay en Estados Unidos. Una central en el oeste, una central en el este y otra central en el sur. Entonces, esto sería imposible utilizando cables de cobre normales porque implica distancias muy grandes y las pérdidas serían enormes. Y entonces se está construyendo una red de cables superconductores subterráneos que permita conectar estas 3 centrales eléctricas. Además, el uso de materiales superconductores aumenta mucho la rentabilidad de las energías renovables porque se pueden construir baterías que no tengan ninguna pérdida, lo que permitiría, por ejemplo, almacenar la energía solar que se produzca en un día de mucho sol o la eólica en un día de mucho viento, almacenarla y que no se perdiera con el tiempo y poder utilizarla en un momento en el que, pues en eso, en el que haya menos sol o menos viento. Y también tienen un impacto bastante importante para resolver el problema de los apagones en grandes ciudades, porque se pueden construir limitadores de corriente muy eficientes usando estos superconductores. Otra área en la que tienen un impacto bastante importante es en el transporte. Probablemente conocéis todos el maglev, que es un tren de levitación que está en Japón y que une las principales ciudades japonesas. Y este es un tren que tiene el récord de velocidad actual, unos 600 kilómetros por hora. Y es un tren que funciona precisamente por la levitación del tren sobre las vías. En la mayor parte de las vías es simplemente levitación magnética, o sea, hay imanes en las vías y en la parte inferior del tren y por eso levita, pero hay un trozo del tren, un trozo del trayecto en el que la levitación es debido al efecto Meissner, esta levitación superconductora. Hay superconductores en la vía que están enfriados y el tren al pasar por ahí levita. También se están construyendo los primeros motores superconductores y aquí veis un primer prototipo de un coche superconductor de la compañía Sumitomo Electric y también se están utilizando superconductores para construir turbinas de viento en barcos. La superconductividad también tiene un impacto bastante importante en la medicina. Todos conocéis estos aparatos de resonancia magnética nuclear que además cuando aparecieron fueron bastante importantes porque son menos invasivos que otros métodos de imagen médica, como por ejemplo los rayos X. Y en general esta técnica consiste te meten dentro de una bobina que produce campos magnéticos de en torno a un Tesla.
Si tuviéramos que producir estos campos magnéticos de un Tesla utilizando una bobina de cobre, la corriente que hay que aplicar para producir este campo magnético de un Tesla es enorme. Y eso implicaría que se disiparía, siendo un buen conductor, se disiparía mucha corriente, aquello se calentaría, se disiparía mucha energía, aquello produciría muchísimo calor y se necesitarían métodos para enfriarlo, además de consumir mucha energía. Pues es mucho más eficiente, en este caso, construir una bobina superconductora y enfriarla utilizando helio. A pesar del coste que implica enfriarla con helio, es mucho más rentable que el coste que implicaría hacer una de estas bobinas de cobre. De hecho, la Universidad Autónoma de Madrid tiene un licofactor de helio, tiene el licofactor de helio que más helio produce en el país, y durante esta época del estado de alarma, que estaba todo cerrado, hemos estado suministrando helio a los hospitales para mantener estos aparatos de resonancia magnética nuclear. También el superconductor es el material más sensible al campo magnético. Una variación muy pequeña de campo magnético produce un cambio en el superconductor y por eso se utilizan como los sensores más precisos de campo magnético. Y se pueden utilizar, por ejemplo, para medir las pequeñas señales eléctricas que se producen en nuestro cerebro y hacer imágenes médicas. También se utilizan en el área de investigación y desarrollo. Como os conté antes, para producir estos campos magnéticos tan intensos, por ejemplo el campo de 45 Tesla, se utilizan bobinas superconductoras porque no disipan nada de calor y permiten tener una corriente circulando, produciendo un campo magnético alto de forma permanente sin consumir absolutamente nada. Y también se utilizan en aceleradores de partículas, por ejemplo en el LHC. Veis que las partículas se aceleran gracias a campos magnéticos intensos y esos campos magnéticos intensos se consiguen precisamente gracias al uso de bobinas hechas de materiales superconductores. Y como un último ejemplo, mucho más reciente, se están utilizando mucho los superconductores en computación cuántica para construir qubits o bits cuánticos. Y en general se utilizan superconductores que llamamos no convencionales y que ahora en un momento os explicaré qué es lo que son. Entonces, grandes empresas como IBM o Google o mucha gente a nivel experimental fundamental se está empezando a utilizar estos superconductores para producir qubits. Bueno, entonces la pregunta es si los superconductores son tan guays, ¿por qué no usamos más superconductores? Y bueno, lo primero que uno podría pensar es porque al final la superconductividad es un fenómeno que aparece a baja temperatura, lo que implica que hay que enfriar los materiales y para ello hay que usar líquidos criogénicos, como por ejemplo el nitrógeno, con el que podemos enfriar a temperaturas de menos 196 grados centígrados, o el helio, que nos permite enfriar a temperaturas de unos menos 269 grados centígrados. Entonces, el uso de estos líquidos criogénicos hace que trabajar con superconductores pueda llegar a tener un coste elevado. Otra razón por la que no se usan tanto los superconductores es porque, bueno, no solo los superconductores necesitan que bajemos la temperatura, sino que también necesitan que trabajemos bajo campos magnéticos que no sean muy elevados y corrientes que no sean muy altas. Es decir, la superconductividad existe en una región de baja temperatura, bajo campo magnético y baja corriente. Tienen una temperatura crítica por encima de la cual se destruye la superconductividad, un campo crítico por encima del cual nos cargamos la superconductividad y una corriente crítica por encima de la cual pues, se destruye la superconductividad. Entonces, si pasamos, por ejemplo, tenemos un hilo superconductor y queremos utilizarlo para hacer una bobina, pues queremos que podamos aplicar cuanto más corriente mejor. Y uno de los objetivos es conseguir subir estos parámetros críticos, tanto la corriente como el campo magnético como la temperatura, para hacerlos aún mucho más versátiles y más cercanos a las condiciones que requieren las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Bueno, pues para entender un poco por qué la superconductividad está limitada por el campo magnético y la corriente, os voy a explicar los tipos de superconductores que hay en función de su comportamiento bajo campo magnético.
Hay dos tipos de superconductores, los conocidos como superconductores de tipo 1, que tienen este diagrama de fases. Veis, este es el diagrama de fases de campo magnético frente a temperatura. Entonces, cuando bajamos la temperatura por debajo de una determinada temperatura crítica, se hace superconductor, y cuando subimos el campo por encima de un determinado campo crítico, que como veis depende de la temperatura, se destruye la superconductividad. Y estos materiales de tipo 1 están caracterizados porque en su fase superconductora están siempre en estado Meissner. Es decir, el campo magnético nunca penetra dentro del superconductor. Cuando aplicamos un campo magnético, el superconductor expele, repulsa el campo magnético de su interior. Y cuando ya, si seguimos subiendo el campo y es tan intenso que el material ya no puede mantener el estado superconductor, entonces transita a la fase normal. Y en la fase normal, pues ya penetra el campo en el interior, ¿vale? Luego hay otro tipo de superconductores, que son los de tipo 2, que son los más frecuentes. Los de tipo 1 son normalmente elementos, como el aluminio o el plomo o el estaño. Son elementos que tienen temperaturas críticas generalmente por debajo de 10 Kelvin. Tienen temperaturas críticas bajas. Los de tipo 2 ya son materiales más complejos, son aleaciones, compuestos, formados por bastantes elementos, y son los que más potencial tienen para las aplicaciones. En este caso, estos superconductores de tipo 2 presentan este diagrama de fases, que es diferente a los de tipo 1. En lugar de tener un único campo crítico, tienen dos campos críticos, el campo crítico 1 y el campo crítico 2. Por debajo del campo crítico 1 se comportan exactamente igual que los superconductores de tipo 1, es decir, expulsan completamente el campo magnético de su interior. Y luego entre el campo crítico 1 y el campo crítico 2 aparece lo que conocemos como el estado Meissner, el estado mixto, perdón, y se llama precisamente estado mixto porque coexiste la superconductividad con el campo magnético dentro del material. Y eso no ocurre de cualquier forma, ocurre de una forma muy peculiar, y es que el campo magnético entra solo por algunas partes del superconductor, hace agujeritos en el superconductor. Y estos agujeritos, o tornados cuánticos, porque cada agujerito contiene solo un cuanto de flujo, son lo que llamamos vórtices, ¿vale? Entonces, dentro de los vórtices, la superconductividad localmente se destruye, o sea, el material está en estado normal, y fuera del vórtice tenemos estado superconductor. O sea, en este estado mixto coexiste la superconductividad con el campo magnético, ¿vale? Estos vórtices, estos pequeños tornados cuánticos, se ordenan en el material formando una red, y esta red se hace cada vez más densa cuando aumentamos el campo magnético hasta que ya es tan densa que los vórtices se tocan entre sí y entonces se transita a la fase normal. Pero se consiguen campos críticos muchísimo más altos y temperaturas mucho más altas. Las temperaturas de los superconductores de tipo 2 pues pueden llegar a casi 200 Kelvin y campos críticos de más de 100 Tesla, mientras que los superconductores de tipo 1, los campos críticos son típicamente de algunas décimas de Tesla, y las temperaturas críticas ya os he dicho que son del orden de menos de 10 Kelvin. Bueno, pues ¿qué ocurre con estos vórtices superconductores en los superconductores de tipo 2? Pues en esta imagen se representan los vórtices rodeados de material superconductor. Entonces, cuando aplicamos una corriente, por la fuerza de Lorentz, tenemos un campo magnético dentro del vórtice, se le aplica una corriente, entonces se genera una fuerza perpendicular a la corriente y al campo que hacen que estos vórtices se muevan. Entonces, cuando los vórtices se mueven, estos pequeños tornados cuánticos, como los tornados de verdad, cuando se mueven, destruyen todo lo que tienen a su paso, y en este caso destruyen la superconductividad. Cuando se mueven, empiezan a producir disipación de calor y hacen que el fenómeno de la superconductividad se destruya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se destruya la superconductividad al paso de una corriente? Pues tenemos que anclar estos vórtices, tenemos que sujetarlos. Y la forma de sujetarlos es a través de los defectos del material. Entonces, estos defectos en el material, que pinto aquí como estas pequeñas cositas, pues son lugares del material en el que la superconductividad está más deprimida. Entonces, para el vórtice es, digamos, energéticamente favorable colocarse cerca de un defecto. Entonces, al paso de una corriente, el vórtice queda atrapado en el defecto, y hasta que no pasa una corriente muy, muy alta que sea capaz de desanclar el vórtice del defecto, el vórtice va a estar quieto ahí.
Y esto permite aplicar una corriente por el superconductor sin destruir la superconductividad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí se muestra de forma gráfica cómo los vórtices tenemos que intentar atraparlos, sujetarlos para que al pasar una corriente no se muevan y sigamos teniendo un superconductor. Sin embargo, esto de atrapar vórtices no es tan sencillo, porque imaginad, por ejemplo, un superconductor de 1 centímetro cúbico, y pues en un superconductor de 1 centímetro cúbico, que es un cubo de 1 centímetro de lado, tenemos 50.000 millones de vórtices, o sea, un montón. O sea, no es tan fácil eso de atrapar vórtices en un material, pues tenemos un hilo de un superconductor de un área efectiva de, yo qué sé, de 1 milímetro y de 1 kilómetro de longitud, pues imaginaros la cantidad de vórtices que van a haber ahí. Entonces es un problema complicado y es un problema en el que gran parte de la comunidad está trabajando en nanoestructurar materiales o en introducir a través de la metalurgia una red de defectos que permita atrapar estos vórtices y de esta forma hacer cada vez los superconductores más eficientes y ampliar esa corriente crítica, ese valor de corriente o de campo magnético que permite que podemos aplicar en el material sin destruir la superconductividad. ¿Vale? Uno de los problemas por lo que es difícil una de las razones por la que es difícil atacar este problema es que normalmente se utilizan técnicas macroscópicas para estudiarlo. Es decir, uno va a su laboratorio, nanoestructura el material, imaginaros, mete una red de defectos nanoestructurada, porque como ya os digo, hay muchos vórtices, están a una distancia típicamente de unos pocos nanómetros. Y luego su forma de comprobar si esa distribución de defectos es adecuada para subir la corriente crítica es coger el material, medir la resistencia y ver cuánta corriente puede aplicar sin destruir la superconductividad. O sea, de forma macroscópica, sin saber qué está ocurriendo o cómo se están comportando individualmente los vórtices. Como os contaré ahora en un rato, lo que hacemos nosotros es hacer imágenes de los vórtices y ver cómo se comportan uno a uno y cómo un determinado tipo de defecto los puede anclar y cómo deficientes son esos centros de anclaje. Bueno, otro reto de la superconductividad es intentar subir la temperatura crítica y llegar a tener superconductividad a temperatura ambiente. Bueno, para contaros un poco dónde estamos, os quiero enseñar esta gráfica que es bastante bonita y que representa la temperatura crítica de los superconductores frente al tiempo, ¿vale? Y además se destacan algunos de los fenómenos o de los hitos más importantes de la historia de la superconductividad. Como os conté antes, la superconductividad se descubrió en el año 1911, Campbell y Nonnes, y desde entonces se fueron descubriendo cada vez más materiales, generalmente otros elementos o aleaciones formadas por 2 elementos o 3 como mucho, en los que iban subiendo la temperatura crítica hasta que en los años 70, entre los 70 y los 80 se llegó a una temperatura crítica en torno a los 20 Kelvin. ¿Vale? Como os conté antes, en el año 1933, Meissner y Osenfeld descubrieron la otra propiedad importante de los superconductores, que es el estado Meissner, y en el año 35 los hermanos London empezaron a desarrollar la teoría fenomenológica de los superconductores, que desarrollaron después Ginzburg y Landau recibió el premio Nobel por eso y también por sus trabajos en superfluidez. Vale, ¿me quedan? Vale. Entonces, bueno, pues se descubrió descubrieron la teoría fenomenológica de la superconductividad. En el año, otro hito muy importante para la superconductividad fue el descubrimiento de la teoría BCS. ¿Vale? Bardeen, que también recibió el premio Nobel por el descubrimiento del transistor, Bardeen, Cooper y Schiffer descubrieron la superconductividad, propusieron la teoría microscópica de la superconductividad. Fueron capaces de explicar por qué los materiales se hacen superconductores. Y esta teoría
vino casi 40 años después de que el fenómeno se descubriera experimentalmente. O sea, transcurrió 40 años desde que se descubrió experimentalmente hasta que fueron capaces de explicar teóricamente, por qué un material se volvía superconductor. Otras veces en la historia ocurre al revés. Primero se propone una teoría y se predice que va a ocurrir algo y posteriormente se observa experimentalmente. Y bueno, esta teoría BCS, de hecho, predijo o propuso que la superconductividad podía existir hasta un límite de temperatura crítica que sería unos 20 Kelvin. Y de hecho, durante unos cuantos años eso fue así, hasta que en torno a los años, en el año 86, Bernoulli y Müller descubrieron de repente un superconductor, primero que tenía una temperatura crítica de 30 Kelvin, pero en los siguientes días, en cuestión de días, descubrieron materiales que ya se volvían superconductores por encima de la temperatura de ebullición del nitrógeno, que son 77 Kelvin, haciendo el fenómeno de la superconductividad mucho más atractivo porque ya era mucho más rentable económicamente. Y tal fue el impacto de este descubrimiento que recibieron el premio Nobel tan solo un año después de haberlo descubierto. O sea, ha sido el premio Nobel más rápido de la historia de la ciencia. Y estos materiales, que se llaman cupratos, porque tienen cobre en su composición química, además de tener una temperatura crítica más alta, despertaron mucho la atención porque no se puede explicar la superconductividad utilizando esta teoría BCS. O sea, el mecanismo que da lugar a la superconductividad en estos materiales es completamente distinto del que explica la superconductividad en estos materiales. Por lo tanto, aparecía una física nueva. Después de estos superconductores han aparecido otras familias, como la familia de los materiales orgánicos o la familia de superconductores basados en hierro, que al igual que los cupratos, el origen de la superconductividad no está explicado por la teoría BCS. Precisamente aquellos superconductores que tienen una temperatura crítica más alta todavía no conocemos por qué se hacen superconductores y está claro que el que lo descubra tiene un premio Nobel asegurado. Bueno, cuando me contactasteis me dijisteis que os hablara un poco de los hidruros y son materiales que se han descubierto, en los que recientemente se ha visto superconductividad a temperaturas muy altas. Y aquí he conseguido una gráfica más reciente. En el 2015 se descubrió en el hidruro de azufre, que este material es conocido por todos, pues la bomba fétida. Es que pues este material, al someterlo a presiones muy altas, del orden de unos 155 gigapascales, se hace superconductor a temperaturas de unos 200 Kelvin. ¿Vale? Pero este resultado no es para nada inesperado. De hecho, es un éxito de la teoría BCS, que fue capaz de predecir que los materiales con hidrógeno tendrían una temperatura crítica muy elevada. Son lo que llamamos superconductores convencionales. No lo he mencionado aquí, pero todos los superconductores que se pueden explicar por la teoría BCS se llaman superconductores convencionales y todos estos superconductores cuyo origen de la superconductividad no está explicado por la teoría BCS se llaman superconductores no convencionales. Pues bien, estos hidruros son superconductores convencionales y la importancia de este descubrimiento es que muestra de forma muy clara la importancia de tener una teoría, porque nos da la receta para poder encontrar la superconductividad con temperaturas críticas cada vez más altas. Y bueno, recientemente, de hecho en el mes de octubre, salió un artículo publicado en la revista Nature en que un compuesto muy parecido al hidruro de azufre, pero que además tenía algo de carbono, se consiguió subir la temperatura crítica hasta 280 Kelvin, es decir, temperatura ambiente. Por eso salieron las noticias del primer superconductor a temperatura ambiente, aunque claro, también es a 267 gigapascales, o sea que son presiones muy altas. Pero como os digo, a pesar de ser muy importante porque muestra que la superconductividad puede realmente existir a temperatura ambiente, no hay nada fundamentalmente nuevo en este descubrimiento porque era algo que se llevaba buscando durante muchos años, pues la teoría BCS ya predijo que los compuestos con hidrógeno tendrían una temperatura crítica más alta y ahora en un momento veréis por qué. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco, es simplemente para mostraros que cada vez que se descubre una familia nueva de materiales en superconductividad, se genera un boom de trabajo en la comunidad.
ejemplo, aquí en unos pocos meses, cuando se descubrieron en el año 2008 los superconductores basados en hierro, en unos pocos meses aparecieron decenas de materiales y generó una gran actividad. Se publicaron muchísimos artículos en unos pocos meses. Un tercio de la comunidad de materia condensada se cambió y se dedicó a trabajar durante este tiempo en este tema. Y bueno, ¿cómo se genera la superconductividad? Lo que dice la teoría BCS es que cuando tenemos un mar de electrones en el metal, la razón por la que se genera superconductividad es porque se forman estos pares de Cooper. Es decir, los electrones forman parejas. Generalmente los electrones tienen carga negativa y por eso tienen una repulsión, la repulsión coulombiana, pero aparece una interacción, una fuerza entre ellos, una interacción atractiva que supera esa repulsión coulombiana y hace que formen parejas y puedan superconducir. ¿Vale? Pues en los superconductores convencionales, los que explica la teoría BCS, se conoce muy bien cuál es el mecanismo que hace que estos electrones formen parejas. Y la razón es que si tenemos una red atómica, estos son los átomos, que están cargados positivamente porque los electrones de conducción están moviéndose libremente por el cristal. Entonces, cuando pasa un electrón, atrae a los átomos y genera una zona que está cargada positivamente. ¿Vale? Genera aquí una zona cargada positivamente y un segundo electrón que esté lejos se va a sentir atraído por esta zona, cargada positivamente. Entonces es una interacción no instantánea, o sea, un primer electrón genera una zona de carga positiva y un segundo electrón se ve atraído por esa carga positiva. Y esta interacción entre electrones está mediada por el movimiento de los átomos en la red cristalina, o sea, está mediada por la red, ¿vale? Y generalmente cuanto menos pesen los átomos, pues mejor se van a poder mover y este fenómeno, este mecanismo va a funcionar mejor. Entonces, ¿cuál es el elemento más ligero? Pues el elemento más ligero es el hidrógeno y precisamente por eso este mecanismo va a funcionar mejor, va a producir temperaturas críticas más altas cuanto más ligeros sean los átomos que formen la red cristalina. Y por eso la teoría BCS dio las pistas para aumentar la temperatura crítica y predijo que los compuestos con hidrógeno tendrían una temperatura crítica más alta. Y ha llevado tanto tiempo poder comprobar este hecho porque técnicamente es muy difícil hacer experimentos a presiones tan altas. Es necesario subir la presión porque los compuestos de hidrógeno a presión ambiente son gases. Entonces hay que subir muchísimo la presión para solidificarlos y en ese momento es cuando se vuelven superconductores. Y luego tenemos los superconductores no convencionales, como os dije, los cupratos, los superconductores basados en hierro, para los que no tenemos teoría disponible. ¿Vale? Y bueno, hay diferentes, se especula que si esta interacción puede estar mediada a través de los spines o de la carga o el momento orbital, pero como os digo, es una de las grandes preguntas que queda por resolver, cómo emerge la superconductividad no convencional a través de estas interacciones electrónicas. Y esta es una de las grandes preguntas porque estos superconductores sí que son los que tienen un potencial para las aplicaciones porque ya tienen temperaturas críticas muy altas a presión ambiente y si somos capaces de conocer la receta como la conocemos para los superconductores convencionales, seremos capaces de buscar superconductores con temperatura crítica más alta como se ha hecho con los hidruros en el caso de los superconductores convencionales. Y bueno, de forma muy rápida os quiero contar lo que hacemos en el laboratorio de bajas temperaturas. Por un lado, estudiamos este comportamiento de los vórtices superconductores, cómo podemos mejorar la eficiencia de los superconductores a través del estudio de los vórtices y también tratamos de entender el origen de la superconductividad de alta temperatura crítica. Y para eso utilizamos, como os digo, microscopios de efecto túnel a muy bajas temperaturas y campos magnéticos muy altos. Y bueno, esto me lo voy a saltar. Y bueno, bajamos la temperatura hasta unos 7 milikelvin, muy cerca del cero absoluto. Hacemos bastantes desarrollos instrumentales, por ejemplo, los microscopios los construimos nosotros mismos y podemos preparar la muestra in situ. Por ejemplo, partimos las muestras a temperaturas del milikelvin para obtener superficies completamente limpias. Aquí podéis ver, por ejemplo, la superficie de un superconductor con resolución atómica, veis una red cuadrada de átomos y en este caso este superconductor se ha sustituido un elemento por otro, se ha sustituido parcialmente el rutenio por rodio y veis justo los sitios donde falta el rutenio y se pone el rodio.
Bueno, también podemos aplicar campos magnéticos para estudiar la red de vórtices. Ahora mismo podemos aplicar campos magnéticos hasta 22 Tesla, que es el campo magnético más alto que se puede tener en un laboratorio, que es 500 veces mayor que el campo terrestre. Y estos campos magnéticos permiten, por ejemplo, ver la red de vórtices. Aquí tenéis imágenes de la red de vórtices tomadas con este microscopio de efecto túnel. Y bueno, también desarrollamos nuevas instalaciones experimentales. Aquí veis un diagrama, un esquema del laboratorio. Para hacer microscopía hace falta reducir mucho las vibraciones mecánicas, y por eso tenemos un suelo flotante que está completamente desacoplado del resto de los edificios, y de ahí colgamos nuestro experimento. Por ejemplo, aquí tenemos un criostato de dilución que permite bajar al milikelvin, y dentro se encuentra el microscopio. Y tenemos una habitación separada para poder controlar los experimentos y otra habitación pues, para poder tener los sistemas de bombeo necesarios para enfriar el criostato. Y aquí tenéis una fotografía del laboratorio tal y como es. Y os voy a enseñar rápidamente un ejemplo de cómo estudiamos el comportamiento de los vórtices. Por ejemplo, aquí os voy a enseñar una película de lo que ocurre. Esto es una imagen de vórtices tomada a 100 milikelvin. Este es el valor del campo magnético. Y como veis, los vórtices son los puntos negros en la imagen, y estas rayas punteadas rojas son defectos en el material. Entonces hemos seguido el comportamiento de los 4 vórtices que están marcados con puntitos. Este vórtice en azul, este en naranja, este en rosa y este en verde. Entonces, cuando empezamos a subir despacito el campo magnético, los vórtices se mueven y podemos ir siguiendo su dinámica. Y entonces vemos claramente que los vórtices que están cerca de los defectos se mueven a través de ellos, no se pueden escapar. Fluctúan un poco, pero siguen la habitación del defecto, mientras que los vórtices que están en medio se pueden mover libremente por el material. Entonces también podemos ver qué ocurre al subir la temperatura, ¿vale? Aquí también tenemos de nuevo una red de vórtices. Como veis, algunos están anclados en estos defectos, marcados en rojo. Aquí está la temperatura y podemos ver qué ocurre si subimos la temperatura. Vemos que la red está bastante distorsionada porque, como está anclada en defectos, la red, cuando no hay defectos, tiene una forma de hexágono perfecto. Pero al subir la temperatura vemos que en principio no se mueven, pero llega una temperatura a la cual la energía térmica de los vórtices, que también tienen energía térmica, es suficiente como para poder escapar de esa trampa en la que están encerrados en los defectos. Entonces, veis, aquí empiezan como a oscilar y llega un momento que se mueven, se reordenan todos y se ordenan de tal forma que tenemos una red desordenada a baja temperatura y una red ordenada a temperatura alta. Y ya un último ejemplo rápido, también podemos estudiar qué ocurre cuando comprimimos la red, cuando subimos el campo magnético. Aquí está el campo magnético. ¿Veis? Cuando subimos mucho el campo magnético entran cada vez más y más vórtices. Entran muchos vórtices en el material y además empiezan a desordenarse, como veremos. ¿Veis? Esta es la misma área y lo único que estamos haciendo es subir el campo magnético y tomando imágenes. Y podemos ver cómo empiezan a desordenarse, forman estos defectos, y si subimos mucho el campo ya se desordenan completamente. Y como os digo, otra cosa que hacemos es intentar entender la superconductividad de alta temperatura crítica, tratar de resolver este problema importante de qué pasa en estos materiales, cuál es el origen de la superconductividad en estos materiales. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero estos materiales, la superconductividad aparece siempre cerca de órdenes magnéticos y órdenes de carga, y eso hace que las propiedades electrónicas sean muy heterogéneas, y la variación espacial de esa heterogeneidad es del orden de nanómetros y la energía del orden de milielectronvoltios. Y lo que hacemos es estudiar las propiedades tanto en el espacio real como en el espacio recíproco para poder entender cómo la superconductividad se relaciona con estos órdenes de carga y magnéticos, y cómo esto hace que los electrones se apareen, ese pegamento que aún no se conoce, para formar los pares de Cooper en estos materiales. Y bueno, eso era un poco todo lo que os quería contar. Y bueno, os quería animar a visitar el laboratorio a los que podáis, o contactarme si tenéis alguna curiosidad, o si estáis interesados en hacer algún trabajo fin de grado o de máster o una tesis en esta temática.